Y ahora, bueno. Gracias, Jessica. Padre, póngale en modo presentación, por favor, padre. Sí, en modo presentación, ¿cómo? Ahí sí que me agarraste. ¿Cómo, Sí, cómo hago? aparece una copita ahí para que aparezca todo. Pero si no se puede, igual. ¿Aparece o qué aparece, Jessica? No, no se preocupe, padre, está bien ahí. Bien, buenas tardes, Dakichi. Doy Jessica Patiachi Tayori, ingeniera Humboldt, madre de Yoseri, Perú. Mandigeri, Imambo Yigai, Anichon, Yigai, Iwa Epo. Bien, mi nombre es Jessica Patiachia, como la ha mencionado, solo que les acabo de hablar en la lengua arácubo, indicándoles que soy del pueblo originario arácubo de acá, de Madre de Dios, Perú. Y soy maestra bilingüe, eh, no diría tanto artista, pero sí me gusta eh, plasmar en el lienzo la sabiduría que me han heredado los abuelos para yo poder plasmar lo que está pasando, ¿no? Con nuestro territorio, con el bosque. Y también escribo para que la memoria de los abuelos no desaparezca. Tanto en la lengua originaria, que es la lengua aráhuac, que está en riesgo, y la lengua también en castellano, como para que las otras personas que no hablan nuestra lengua puedan comprender. Bien, a mí el padre me ha, bueno, nos une una amistad, ya lo manifestó. Entonces, también me invitaron el año pasado, me tocó hacer este tema, solo que me dijo, bueno, ha habido varios ponentes y queremos que nos ayudes en este aspecto. Bien, ustedes pueden observar ahí, el título es El papel de la mujer en los pueblos originarios de la Amazonía. Se puede hablar bastante de este tema, pero entiendo que ustedes conforman el voluntariado para la red intercultural bilingüe en la Amazonía, REIVA. Entonces, voy a ir contando más que explicar definiciones, sino mi mirada, en cómo es que es entrar también en este contexto, porque yo tuve maestras y profesores que fueron voluntarias en algún momento y eh, estuvieron en la Amazonía para poder compartir, ¿no? Y mis maestras eran castellano hablantes y un poquito, a pesar de que no existía Reiva, eh, las, las tengo muy presente porque siento que han hecho, ¿no?, cosas extraordinarias en su momento, ¿no? Hablando propiamente dentro del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Entonces, bajo esa mirada, bajo ese enfoque, quiero detenerme, por eso se titula ahí, El papel de la mujer en los pueblos originarios de la Amazonía. El dibujo que ustedes observan ahí, traté de ponerlo, es que ha hecho mi hija que tiene 13 años, 14 años. Entonces, yo hace poco colaboré para un cuaderno de trabajo del nivel inicial. Yo soy del nivel secundaria, pero era un poquito para rescatar, entonces es para el nivel inicial y entonces acá le decía, no, para una portada de un tema que vamos a hacer sobre los tejidos. Me pareció interesante poner esto porque para las comunidades, las abuelas cumplen un rol importante, creo que muchas sociedades también, en el aprendizaje del niño. Entonces, más de una niña amazónica, por eso lo escogí. Ella lo ha dibujado en versión digital, que estamos así, somos como que autodidactas, o sea, ¿cómo hacemos para que nuestra lengua no muera? ¿No? A través de dibujos, bueno, de varias cosas. Entonces, es en este tema que me voy a enfocar, ya les he presentado, les he dicho, a ver, de dónde ese dibujo no va a encontrar así nomás. Y pues tengo la siguiente presentación, eh, tiene como propósito, podemos pasar, padre, la siguiente.
yo como facilitadora, que es lo que quiero que nosotros, ustedes, conozcan el rol que cumple la mujer en contextos amazónicos y el impacto que tiene la educación en la infancia y adolescencia en la Amazonía. Es lo que, bueno, quisiera compartir, ¿no? Está el tema, pero qué cosa quiero que entendamos más a profundidad. Siempre enfocándonos en la educación. Entiendo que la mayoría son maestros o están abocados a temas de educación o son pertenecientes a la vida consagrada, sí, pero siempre mirando esto. Algunos pueden que sean laicos, pero también tienen esa mirada. Y sí, venimos de afuera, pero no tenemos muy en cuenta muchos aspectos. Y creo que cuando mis maestras llegaban, les ocurría lo mismo, ¿no? Les costaba un poquito entender, venir de la ciudad y llegar a encontrarse una situación, una realidad muy concreta, muy fuera de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, por eso pienso que el propósito de esta intervención que voy a tener sería el conocer el rol que cumple la mujer en contextos amazónicos y el impacto que tiene, ¿no? Esta mujer, la mujer amazónica en la educación hacia la docencia en la Amazonía. Pasamos al siguiente, padre, por favor. Bien, estaba buscando algunos datos, ya que en algún momento llegué a trabajar en el Ministerio de Educación como, bueno, estaba en la Dirección Regional de Educación, trabajando como especialista en educación intercultural bilingüe. Y entonces me acuerdo que había este dato, revisemos algunos datos, dice, solamente me voy a detener en Perú porque es lo que conozco, sé que están varios, toda la Panamazonía es extensa, pero me voy a detener en este punto porque es la que más conozco. En Perú existen 55 pueblos indígenas originarios, 48 lenguas, de las cuales 44 son lenguas amazónicas y 4 que se hablan en la zona andina, ¿no? Ahí tenemos ciertos datos que hay 4 millones, ¿no? 500.000 peruanos tienen como lengua materna. Estos son los datos que se maneja ya en instituciones que me la he inventado yo. Creo que es importante partir, ¿no? Que es por qué nuestra diversidad se ve como muy fragmentada. Entonces, también se dice en comunidades indígenas, pero están en contextos andinos y amazónicos. Y también se va a considerar bastante a los pueblos afros, que no son muchos, pero también tienen que estar dentro en esta diversidad, forma parte de la riqueza de esta diversidad. Ahí tenemos el mapa de los pueblos indígenas del Perú, pues si quieren ver más a detalle, bueno, le pueden pedir al padre Pablo que le facilite. Siguiente, por favor. Bien, lo que acabamos de ver era el mapa un poco etnolingüístico que el Ministerio de Cultura también ha apoyado, tanto el Ministerio de Educación, así es que se ha mantenido, se ha pasado años para mantener esa data, porque no es fácil. Bien, acá en esta gráfica podemos observar los resultados del Censo Nacional de Población que se realizó en 2017, donde pues hablaba de esa diversidad. Se plasma que el 30% de total la población que marcó se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena originario o también parte de la población afroperuana. De los 6.828.000 peruanos, y el 30% ha marcado que pertenece a un pueblo indígena, ya sea quechua andina, o sea, en la zona andina, o amazónico también afroperuano. Empezamos, padre. Bien, teniendo este contexto, ya que es minoría, no porque lo hayamos elegido así, y el Perú hace poco acaba de cumplir 200 años de vida republicana,
y yo que soy maestra les explicaba un poco de por qué las lenguas están muriendo, qué rol cumplo yo como maestra, eh, eh, como mujer, perteneciente a un pueblo originario. Hay 48 lenguas, pero hace 200 años, ¿cuántas lenguas más habrá existido que nadie registró? Pero de acá a 100 años o 50 años, ¿existirán los pueblos indígenas? No sabemos, esa es la pregunta que yo les hacía. Pero hoy estamos acá, sí existen pueblos indígenas y me voy a enfocar más en el papel de la mujer. Existen acá, propiamente conocidos en la región, 7 poblaciones originarias, de las cuales están Mochiguenga, Yine, Eseja, parte de la población quichua. Eh, Tenemos también a los machiguengas, ¿no? Mujeres, pueblo arácnido, eh, entre otros. Y también están en Madre de Dios los que están en contacto inicial. Los que de forma voluntaria han dicho pues que no quieren tener contacto con la sociedad y ellos viven muy felices allá en el bosque, que es su casa, ¿no? Y están en una situación de vulnerabilidad porque ya lo sabemos, los madereros, el hecho de la tala ilegal ha hecho que se vea afectado, que ellos se sientan como que amenazados y están. Acá no los puse, pero sí se debe considerar porque si van a venir a Madre de Dios, acá que tenemos a la red escolar de la Salvación Oriente Peruano, RESOP, que ha marcado un hito dentro de la historia del vicariato, ¿no? Porque es a partir de la Iglesia Católica que en las comunidades va a entrar por primera vez los colegios. Entonces, el gobierno, mientras el gobierno a Madre de Dios, como parte selvática, era como que no tenía era una tierra sin dueño, recién se estaba formalizando, casi tenemos cerca de 100 años de fundación, con un poquito más, la fundación de la creación de Madre de Dios, ya en ese tiempo existía en ya el boom del caucho, la exterminación, es bueno en presencia del Estado, que fue, los pueblos indígenas simplemente éramos para ellos seres sin alma, y no éramos considerados ciudadanos. Entonces, no es que hayamos sido siempre un pueblo minoritario, sino es que hubo un porqué, eh, hubo algo que dio origen a que el exterminio hacia los pueblos indígenas, hacia mi pueblo, no sea avalada por el propio Estado, a través de los caucheros y otras personas pues, que buscaban otros intereses, ¿no? Y ahí se vio vulnerados los derechos, ¿no? De los pueblos indígenas como personas que viven en colectividad. También, pues ni hablar, no se tenía el acceso a la educación. Entonces, somos pocos sobrevivientes, estamos las mujeres y hoy en día cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, acá en Madre de Dios y también la mujer amazónica en distintos contextos de toda la Panamazonía. Tenemos problemas en común, tenemos amenazas en común, tenemos también sueños en común, vivencias en común. Por eso es que me atrevo a decir esto. Está fragmentada nuestra cultura, no porque nos la hayamos provocado nosotros, sino es que hoy en día, si bien es cierto, no está el cauchero, pero está el espíritu en cada extractivista, en cada empresa que hoy en día vulnera el poco espacio, el poco terreno que tenemos, ¿no? Afecta también en la educación intercultural bilingüe o en la educación propiamente bilingüe, contextos, ¿no? Amazónicos. A pesar de eso, la mujer cumple un rol muy importante. Si es que me preguntan, a ver quién tú admiras o qué personas fueron las más importantes en el proceso de formación,
como Jessica, ¿no? Fue propiamente la mujer, bueno, en este caso sería mi mamá, mi abuela, y así como en cada niña tiene su heroína, tiene una persona a quien admirar, son estas mujeres que día a día están en el campo, en su comunidad, ¿no? Haciendo las cosas, bueno, la mujer es quien salvaguarda la lengua, la mujer es quien va a, en el contexto amazónico, bueno, en mi caso, de mi comunidad, es la responsable de cuidar las semillas, porque si bien es cierto, todas las actividades extractivas que amenazan hoy a las comunidades, a sus territorios, tienen una consecuencia grave que es la de que estamos sufriendo los estragos de la crisis climática. Es a nivel mundial, pero a diferencia de estar en las ciudades que, bueno, dicen que hay sequía, pero en la ciudad de alguna otra forma, aunque se eleven los precios, va a seguir viendo comida, alto precio, pero va a seguir viendo. En cambio, en la comunidad, la mujer, que es la protectora de estas semillas de la chacra, cuando sufre los efectos del cambio climático, ya no va a tener, porque esa semilla que sembró por el calentamiento excesivo del sol, se cocieron, se quemaron, las semillas ya no brotó, o simplemente una inundación arrasó con eso, sufren, no sé, de pronto incendios forestales, entre otros efectos que va a tener gracias a la crisis climática. Entonces, la población no tiene como para ir allá al supermercado y puede obtener, aunque sea más precio, su producto. Pero si tu propio supermercado, que es la chacra, donde tú salvaguardas todos los productos, sufrieron consecuencias graves como la sequía, como la falta de agua, falta de lluvias, entonces va a afectar altamente a la canasta familiar de esta mujer, en la familia que sostiene, entonces surge esta gran preocupación, ¿no? Eso es un poco para enfocar. Pero también en la Amazonía existen mujeres que no todas están en la comunidad. Las hijas de estas señoras que se quedan tienen una necesidad de que tengan acceso a una educación de calidad. Si bien es cierto, aman sus raíces, aman sus costumbres, pero dicen, ah, ya, tú tienes que saber sumar y restar, tienes que saber hablar también el castellano para que tú puedas defender nuestro territorio, tú puedas entablar una conversación con autoridades y puedas ser parte de estas dos culturas, ¿no? Sin olvidar la tuya, porque si bien es cierto, yo soy arango, soy de un pueblo originario, vas a ir a la ciudad, no debes olvidar tus raíces tampoco, hay que caer en el proceso de alienación. Entonces, la mujer, la mamá se encarga de que esto no suceda. No siempre ocurre así, puesto que la ciudad es grande y muchas veces, hablando así de forma metafórica, devora a las ideas, la identidad de un muchacho indígena. ¿Por qué? Porque es como que una persona que puede ser, puede caer en drogas, prostitución, puede ser víctima de trata de personas porque alguien le dijo que vas a trabajar ahí. Ha sucedido, viene sucediendo esto. Como que también existen internados, casos estudiantiles eh, en Puerto Maldonado, en las ciudades, en las urbanas, donde uno, por ser indígena, accede a esa beca o a estar en esa residencia y puede normal seguir estudiando. En mi caso ha sucedido eso. Yo salí de mi comunidad, vine a un internado, ese internado tenía convenio con un colegio, pude acceder al colegio, pero no todas las niñas tienen esa suerte que tuve yo.
Sin embargo, cuando yo salí para educación superior, me quedé como unos meses fuera y me salvé gracias a los ancestros, a Dios, pienso yo, que, porque había una señora que nos decía, oye, ustedes son muy simpáticas, éramos dos chicas que yo tenía 16 años y sola por la ciudad, y esa señora nos acogió y nos dijo, vengan a vivir a mi casa, yo les voy a dar comida, todo, y, pero van a ir a trabajar como mozas en un restaurante. Y claro, si no hubiéramos conocido, hubiéramos caído en esas garras porque la señora se dedicaba al tráfico de mujeres. Entonces, yo casi no suelo contar, pero a veces me invitan en este tipo de entrevistas, pero me gustaría también que conozcan, ¿no? Porque muchas veces las chicas dicen, ay, sí, nos van a pagar bien, pero es mentira. Es la trata de personas disfrazada en esto. Entonces, nos salvamos, nos salvamos y así, ¿no? Pude estar en otro internado ya para señoritas de casa superior. Entonces, la mujer indígena no es solamente que está en la comunidad, viviendo ahí, o sea, haciendo, poniendo en actividad las cosas culturales, ¿no? Que son rutinarias, no, también existe la mujer amazónica que está, la adolescente que está pasando por este proceso que les acabo de decir. También, una vez que se hace profesional, está en la posición de poder trabajar en distintos contextos. Y hay señoritas donde dicen, ya bueno, estudié y voy a seguir fortaleciendo desde mi trinchera la cultura. Pero hay señoritas donde dicen, no, yo no quiero ser indígena porque todo este proceso para mí ha sido difícil, me han discriminado, dicen que mi lengua no vale. Entonces, ¿para qué aprendo yo? ¿Para qué voy a fortalecer mi cultura? ¿No? Me conviene quedarme acá en la ciudad y mis hijos, me cercioro de que mis hijos no aprendan la lengua, porque hablar la lengua solo trae retraso y rechazo por parte de la sociedad. Hay un grupo de muchos indígenas que han optado por no, por rechazar su identidad. Suele suceder. Es una minoría, pero es una triste realidad que viene sucediendo. Como que también hay organizaciones como por ejemplo FENAMAT, ECACA, que capacitan constantemente a mujeres indígenas que están, ya sea en sus comunidades o en el territorio o están en zona urbana, para que ellas conozcan más a profundidad sus derechos, el convenio 169, qué función cumple, ¿no? De la OIT, entre otras. ¿Por qué? Porque ahí no terminó todo. Pesar, puedes ser profesional o no, indígena o no, el maltrato hacia la mujer en distintos escenarios no ha cesado. Entonces, puedo definir a la mujer en todos estos grupos, ¿no? Dar como una mirada general. Hay muchas mujeres que están comprometidas con su cultura a pesar de pasar por este proceso de discriminación. Entonces, están trabajando en el fortalecimiento de su cultura desde la ciudad, desde su territorio, eh, rescatando su danza, porque ya hay una parte de los sabios vienen muriendo, la pandemia se los ha llevado más, pero hay la pregunta, ¿no? ¿Cuál será el destino de los pueblos indígenas más adelante? ¿Y qué rol cumple la mujer en este proceso? Pasamos a la siguiente, padre, por favor. Bien, hablar de la mujer se tiene que mencionar las lenguas originarias, porque de antes dije que la mujer es la que salvaguarda la semilla, es la que salvaguarda la sabiduría, pero también es la que salvaguarda la lengua originaria que se habla, porque es a través del vientre materno donde este niño, esta niña va a aprender, va a enamorarse, va a engancharse con su
de la mujer depende si mi hijo habla o pierde su lengua. Entonces, en este proceso hay todo lo que les acabo de mencionar. La sociedad, el impacto de la globalización es tan fuerte que en muchos pueblos del Perú, por ejemplo los Cucama, Cucamiria, han optado por negar su lengua. ¿Pero por qué? Por la brutal discriminación que había en todos los aspectos de la sociedad de ese pueblo. Entonces, estaba en peligro de extinción. Pero hubo instituciones aliadas donde estaban queriendo rescatar la lengua y empezaron a utilizar niños. Me acuerdo que la radio Ucamara, que es una institución privada, empezó a trabajar con niños, sacó una música que se hizo viral, pero lo cantaban, una danza moderna con ritmos muy alegres, pero en su lengua tucama. Entonces, como se hizo tan viral y la ONG o esas personas de buena fe ayudaron en el proceso y se viralizó, se escuchaba y formaban parte de la noticia y hablaban, hizo que muchas abuelas, que muchos pucamas habían optado por no hablar su lengua, digan, no solamente esos niños no hablan, yo también sé cucama. Otra cosa es que como se burlaban de mí, yo opté por ya no hablar esa lengua. Pero ahora entiendo que mi lengua es importante. Entonces, muchos de los abuelitos que en su momento fueron jóvenes y dijeron, no, ya no vamos a hablar y ahora son abuelitos, dijeron, vamos a fortalecer. No es, o sea, el sistema, el INEI dijo, "Ah, pues hay pocos tucamas, no saben hablar. Pero desde que hubo ese impacto de esa canción y cómo los niños empezaban a sensibilizar desde la escuela, hoy en día se puede decir que la lengua cucama ya no está tan en peligro de extinción, está en fortalecimiento esta lengua y así muchas más. Dije que había 48 y acá podemos tener un mapeo más a detalle. Lenguas vitales que se podría decir que tienen un poquito más de 300 habitantes que lo pueden hablar. Entonces, ahí está. Quechua, Aymara, Aracutece, Hashipibo, Conibo, Xanicalline, Cacataibo, Matsigenga, Candoshi, Chapra, Wapun, Shawi, no Matsigenga, Cachinawa, Wampisha, Aranawa, Secoya, Caquinte, Maxes, Madija, Achuar, Urarina, Yaminawa, Ticuna, Nawa, Matsigenga, Montetopunirira y Asheninga. Esas se podrían decir que cuentan de 300 habitantes para arriba y todavía se puede hacer algo. Las lenguas que están en peligro los tenemos Bora, Yanesha, Murui, Munani, y todas estas lenguas no es que no haya existido, sino son personas que han quedado de este holocausto del boom, del caucho, ¿verdad? Y entonces existen unas cuantas familias que hablan estas lenguas. Las lenguas que están seriamente en peligro, están ahí el Jakaru, el Shuniro, el Okaina, Capanagua, Maijiki, Arabela, Cucama, Cucamiria, que les decía que luego les pusieron que ya casi nadie hablaba, ahora ya está ahí, se está rescatando, Amahuaca y Cap, Cap. Las lenguas que ya donde prácticamente existen, se cuenta con 1, 2 a 3 hablantes. Todos los demás han muerto por distintos factores. Algunos que decidieron decir ya no hablo y se murieron así con su lengua. Entonces son el munichi, el cachimuro, el taushiro, existe solo un hablante, Iñapari también que tenemos, que existe solo un hablante, que está ahí, el resígaro, el Ishkonagua y Omagua. Entonces, es importante que conozcamos o que tengamos más o menos esta idea
y por qué la mujer acá ingresa, ¿no? Es fundamental su función, su labor en el momento de rescatar la lengua. Podríamos pasar, por favor. ¿Vale? Bien, las actividades que se hacen en el territorio propiamente, ya expliqué en qué contextos está la mujer y me voy a detener más qué es lo que hace la mujer en el territorio. Establecen conexión con la naturaleza, que es una forma de vida, y debemos entender, porque a veces muchas ocasiones vienen investigadores o alguna vez han venido profesores que, bueno, ya no les quedaba otra cosa más que, bueno, no me quedó otra que ir a trabajar, ¿no? Y no vienen de forma, de buena voluntad, vamos a decir. Entonces, vienen, dictan clases desde la mirada de la ciudad. Y cuando no conocen el contexto, el calendario comunal, qué actividades realizan, es imposible que se rescate esta riqueza, se aproveche esta riqueza. El desconocer qué es lo que se hace en la comunidad. Solamente se va a traer las fichas o un modelo, mi sesión de aprendizaje, lo voy a traer ahí, lo cumplo, pero esa sesión va a ser muy funcional en la ciudad, en Lima, en Puerto Maldonado, pero no en la comunidad. Entonces, he visto que la mayoría, pues al no conocer, al desconocer esto, fuera de aportar al conocimiento, al rescate de la cultura, de la lengua, o que al niño le nazca, pues, ¿no? Esta necesidad de sentirse orgulloso de su cultura, va a ir matando. Porque claro, si solo te traen operaciones matemáticas y que es así, no va a entender. Pero si tú le llevas y le pones en contacto con la misma naturaleza y le dices, ¿no? Si yo cojo 30 cocos de castaña y de pronto el añuje se comió 3, ¿cuántos me quedan? Es más funcional. Pero cuando tú no conoces esta realidad y tienes terror en ingresar al bosque, no generas este amor por la naturaleza, va a ser imposible que se hagan. Es importante conocer qué actividades se hace en la comunidad, si es posible involucrar. Mucha gente viene y dice, pobrecitos, ¿no? Ellos trabajan así, son pueblos nómades, las mujeres no se visten bien. Claro, es que tú vienes con tu chip bueno, de que esto no es una pasarela de modas, no es que va a haber un desfile de otoño de Gucci en Milán, no. Es que tiene que entender que acá, en contextos amazónicos, la gente tiene una forma de vida y que no necesariamente tiene que ser como la nuestra. ¿Por qué? Porque uno pues ya se acostumbró a la calefacción, ¿entiendes? No, la gente en la selva vive de distinta forma, manera, de otra forma. Y se tiene que quitar la idea de que mi modelo de vida es mejor que esta, porque acá hay moscos, hay esto, y allá tengo repelente, no. Si vas a comparar o vas a hacer esa comparación, va a ser muy difícil que tú te adaptes. Pero si en tu chip vas a ir con que, bueno, yo en Perú o en la ciudad tengo una forma de vida, un estilo de vida, pero al lugar donde voy a hacer es otro estilo de vida que está en conexión con la naturaleza. Igual hay que respetar y es válida esa forma de vida. Entonces, no son pobres. O sea, no tienes que calificar en que son pobres porque no tienen una cafetera, porque no tienen, no sé qué sé yo, una lavadora.
No, porque está siendo muy, muy injusto. Ellos tienen su forma de ver el mundo, tienen algunos pueblos deidades o simplemente tienen esa conexión especial con el bosque y tienen una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Si uno va a venir y dice, no, ese no vale, eh, hay un Dios y ese es el que debes querer. Entonces lo que estás haciendo es, como Francisco Pizarro, invadir su espacio, imponer tu idea y no estás siendo intercultural. Porque si hablamos de la interculturalidad, la interculturalidad, como su nombre lo dice, es convivir entre dos culturas, ¿no? Yo traigo la mía desde mi casa, pero no por eso voy a estar encima de tu cultura, ¿no? La tuya yo respeto y como estas dos vamos congeniando, ¿no? Entonces, es importante conocer qué actividades se hacen y no tratar de decir, ahí ellos son pobres porque no tienen una cafetera, ¿no? Son pobres, no. Entonces, conocen, leen el bosque, leen la naturaleza, y esto la mujer es la principal, la que conoce, es la que va a transmitir a sus hijos este conocimiento. El hombre también lo hace, pero la responsabilidad moral, vamos a decirlo así, recae más en la mujer. Siguiente, por favor, padre. Bien, esta mujer, sí es difícil hoy en día. Quiero aclarar que no soy feminista. Pueblo que yo pertenezco no ha existido, se respeta mucho, pero es muy importante que la mujer reconozca sus capacidades, reconozca sus cualidades y reconozca también a dónde puede llegar su voz, es que es bien encaminada. Entonces, puede movilizar a personas cuando sus territorios están amenazados. Yo voy a poner el caso de Juana Payaba, la que está con una corona y está con un micrófono. Es una mujer chipiva, y yo la admiro mucho. Tuve la oportunidad de estudiar con su hija en un internado, con Mari, y esa señora venía a ver constantemente, ¿no? Ha sido ganadora del premio, no me acuerdo qué premio, pero si ahorita le googlean, van a encontrar, ella es Juana Payaba Cachique. Entonces, ella, ¿por qué la admiro? Porque jamás creí ver a una mujer muy aguerrida peleándose con los castellano hablantes, porque ya empezaron a invadir el territorio, es de la comunidad de Tres Islas, acá muy cerca de la ciudad, los mineros con las posesiones empezaron a invadir. Y los comuneros lo que siempre aplican es divide y vencerás. Empezaron a ofrecer dinero a muchos de los comuneros y decían, sí, pues los mineros tienen la razón, ¿para qué queremos nuestro territorio? Mejor hay que trabajar la minería, nos repartimos y todos nos volvemos ricos. Y así, ¿no? Pero ella tenía bien claro que eso era solamente una máscara, que si les quitaban el territorio se iban a quedar sin nada. Va a denunciar a estos grandes mineros. En un inicio no tuvo el respaldo de su comunidad, luego comprendieron de la importancia de salvaguardar su territorio, no le hicieron caso, así que se fue a la Corte Interamericana, no me acuerdo su nombre, y ganó. A ella la amenazaron, eh, quisieron matarla varias veces, pero logró su objetivo. La admiro por eso, es una mujer extraordinaria y hoy en día, después de tiempo, ella sufrió de cáncer, o sea, con todo este problema
batalló con eso y salió. Es una ganadora. Ya no vive en su comunidad, ustedes comprenderán, porque tienen que salvaguardar su integridad. Ella vive fuera de su comunidad porque ya varios comuneros han atentado contra su vida. Bien, un poquito para explicar, o sea, la mujer indígena amazónica tiene ese espíritu guerrero. Que no lo sepa o que no quiera reconocer o que esté trabajando en eso es muy distinto. Entonces, conozco a muchas mujeres que están en el campo eh, viviendo de a pie, con lo que tienen, con sus problemas, eh, pero siento que tienen un liderazgo único. Si bien es cierto, el hombre quizás en su momento ejercen cargos dirigenciales, pero no es porque la mujer no lo quiera, son sinónimo de resiliencia, tienen esta capacidad de escucha. La mujer, entre sus fortalezas, tiene ese don de ser protectora de las semillas, de la lengua, eh, de los saberes ancestrales. Por supuesto, son guardianas de su territorio. Siguiente, por favor, padre. Bien, la mujer amazónica, más que todo en contextos indígenas, no es individualista, trabaja en colectividad. El otro día que me mandaban hacer una ponencia sobre Laudato, ahora no me acuerdo, es que soy muy mala para los términos latinos, pero el Papa escribió una exhortación apostólica hace poco. Y sí, pues ya, y me daba una sensación grande, ¿no? O sea, sí, valió la pena el sínodo, sí, valió la pena haber estado ahí, sí, porque el padre no sabe que sí me daba cólera un inicio porque había sacerdotes y decían, ¿para qué vamos a hacer caso a la Amazonía si en África hay, están los problemas más graves del mundo? ¿Por qué la Amazonía? Que esperen. Entonces, había cierta oposición de porque algunos sacerdotes. Y yo le dije al cardenal Barreto, yo no sé si estamos entre Anás y Caifás. Y yo le veo al pobre papa como si ellos le estarían casi crucificando, porque siento que no le respaldan con esto de salvaguardar la Amazonía y por qué la Amazonía era importante para el mundo, ¿no? Con esto de la crisis mundial y todo eso. Pero bueno, estuve ahí, así que luego este 1 de junio tuvimos tres mujeres latinoamericanas indígenas de Repán y Seama. Nos encontramos en audiencia privada con el Papa. Y después fuimos a los dicasterios, a 8 dicasterios, que la verdad para mí fue un mundo nuevo, porque primero no sabía qué era dicasterios, pensé que era visitar unas iglesias viejas que serían como monasterios, pero no, no había sido eso. Luego comprendí que los dicasterios tenían otra función y me tocó ir al dicasterio de educación. Y obviamente tenía que mencionar un poco de Reiva, también le mencionamos al Papa, ya bueno que es otro cuento que tendría que hacer otra ponencia de eso, pero no voy a hablar. Pero decía, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con eso? Y ahí la encargada del dicasterio, pues éramos raras porque íbamos las mujeres emplumadas ahí y todos los miraban, todas las monjitas, fuimos el dicasterio de la vida consagrada, el dicasterio de los obispos, el dicasterio de comunicación. Bueno, ya, ahí como que a pelearnos, pero a las finales, bueno, es que yo no tengo que cumplir el orden tal cosa, soy Jessica, oye, ¿qué estás haciendo? A ver tus comunicaciones, ¿qué vienes comunicando? ¿Qué tanto difundes o solo difundes lo malo, lo que te conviene?
¿por qué no sacas más a la luz todo lo que está pasando con los indígenas? Bueno, y así, más que pelear, pero también era importante que escuchen mi protesta o nuestra protesta para poder entablar, ¿no? Por eso me acordé de eso. Y después cuando vino esta exhortación apostólica, pues, y como se lo dijimos en algún momento al Papa, ¿no? Que está muy empoderado de este tema, es un líder para mí, tiene bien claro lo que está pasando con la crisis climática. Y pues una forma de decir a sus feligreses es esto, ¿no? No solo a los feligreses, sino católicos, ¿no? Los documentos que viene sacando son importantes, porque sí, estamos en crisis, somos nosotros que estamos poniendo en riesgo la humanidad. Entonces, en esa exposición, en esa ponencia, me tocaba hablar así que yo le di solo una leída, no tengo que explicar mucho. Le dije, sí, pues es que el Papa siempre pareciera que hubiera vivido muchos años en poblaciones indígenas. Nosotros siempre hemos vivido en colectividad, o sea, si yo solamente quiero, me abandero y digo, voy a proteger el medio ambiente y estoy sola, no va a servir de mucho. Así que tenemos que tejer redes, ¿no? Canalizar instituciones, ¿ya? ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué acciones vamos a tomar? Pues en las comunidades ya siempre ha sido una forma de vida trabajar en colectividad, buscar el bien común de todos. Entonces, siempre se ha trabajado en reciprocidad. Es una de las otras características que tiene la mujer amazónica. Por supuesto, acá tuve que poner el respeto a la casa común. Ustedes o el Papa le dice casa común, y yo le digo selva, territorio, casa, numba, pero es más común para mucha gente decir casa común. Siguiente parte. Muy bien, acá está el mapa de Perú, de que hablábamos, ¿no? Del censo del INEI. La población indígena originaria es del 26%, porque van a 4%. Aquí está Madre de Dios. La población indígena originaria por se encuentra en 5 departamentos del país. Pasamos. Bien. Antes de pasar al siguiente PPT, quiero recalcar nuevamente, la mujer es siempre guardiana de la lengua. En todas las actividades que vayan a hacer dentro y fuera de la casa, en cualquier contexto, hasta una simple actividad rutinaria como la siembra, el estar en el patio, es la mujer quien se va a encargar de difundir esta lengua que tan vulnerable está hoy en día. Entonces, es importante conocer esa mirada porque si somos maestros, somos misioneros, tenemos seguir las huellas de Jesús, este apostolado, ¿no? Nos va a ayudar a entender, ¿no? A veces pensamos que traemos la varita mágica, con la varita mágica se va a solucionar, y a veces es solo una anestesia que cura unos días. Entonces, trabajar con la educación, con el rescate de la cultura, de la lengua, bajo principios y valores humanos, ¿no? Morales, tanto desde la cultura como del mundo católico, pues implica trabajar en este contexto, conocer. Siguiente padre. Igual es el dibujo que hizo mi nena. Sí, padre. Y de ahí, acá quise ver estos dos cuadros estadísticos. Las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe y educación básica regular
en el registro nacional que se sacó la resolución viceministerial el número 185 del 2019 del Ministerio de Educación. Posesión ahí, ¿cuáles son? Nosotros trabajamos con nivel primaria, inicial, primaria y secundaria, entonces en institución, en zona urbana y en total a nivel nacional. Hay algunas que están en revitalización, que es lo que les decía, es importante conocer. ¿Por qué se dice revitalización? La comunidad sigue siendo una comunidad, solo los abuelitos hablan, pero han decidido las mamás, ¿no? Los padres, como ellos han sufrido las consecuencias de la discriminación, y dicen, yo ya no voy a enseñar aquí. Nace esta generación de niños jóvenes, donde escuchan a sus papás que sí hablan la lengua, pero ellos no les han inculcado como saben el castellano medio, nosotros decimos medio tibio, ¿ya? Y están por ahí. Hay otras que sí han desaparecido totalmente. La última abuela ya murió, la segunda generación como que ya casi no habla, pero tienen esa intención y les dicen, ¿cómo hablarían nuestros abuelos? ¿Qué vestimentas usaban? Entonces, una vez ya reflexionan y dicen, vamos a hacer como que una investigación, a ver cómo se vestían, y lo poco que saben van rescatando, ¿no? Y hay otras que perdieron totalmente. Hay distintos escenarios, no todos los pueblos originarios no tienen ese mismo escenario. Por eso es importante, les decía, conocer la realidad que está pasando y de acuerdo a eso buscar estrategias de cómo se puede fortalecer eso, o revitalizar, o repotenciar. Ahí tenemos a Madre de Dios, ¿cuántos hay? Ya bueno. Nivel nacional, Ucayali, entonces Apurímac, claro, son más quechohablantes, Ayacucho también, Puno, por ahí vamos, Madre de Dios, el 16% pequeño, pero tenemos. Siguiente. Bueno, ya quiero ir terminando. Hoy estamos casi en un 75% de mi exposición, pero quería ponerles como a reflexión, ¿no? A los que me escuchan, de la labor que cumple la mujer amazónica, ¿qué aspectos fundamentales debemos considerar para acompañar en el proceso de revitalización de su lengua y de su cultura? No me respondan ahorita, por eso es reflexión. ¿Qué estrategias utilizan actualmente, o sea, ustedes, para acompañar o utilizarían para acompañar adecuadamente a la mujer dentro de su comunidad o localidad, ya sea que esté en zona rural, ya sea que esté en una comunidad o ya sea que esté en una zona urbana? Siguiente parte. Bien, yo les quería compartir esto, porque ya estoy terminando. Había una vez, quería el acto de relatar. ¿Por qué? Y les decía, sí, pues estábamos pasando por los caucheros, hacían sus correrías, mataron a todos nuestros tatarabuelos. Pero en Perú, acá en esta parte de Madre de Dios, si bien es cierto, bueno, a los que yo conozco son los de la orden de predicadores, los dominicos. No sé si le estoy diciendo bien, pero nosotros le decíamos padrecitos. Bueno, cuentan que una veces, hicieron ingresar los misioneros dominicos por Coslipata, la parte alta de Madre de Dios, y varios naufragaron. Se voltearon el bote, murieron, los mataban y así había intentos. Pero una vez que ya habían entrado, Padre José Álvarez ingresó, ¿no? Hace poco. Pero había una vez, dice acá, el primer obispo
no sé si tocado por el Espíritu Santo, se llamaba Ramón. A Ramón, así le voy a decir, le voy a tutear, pero no me va a llamar la atención porque ya descansa en paz. Entonces, a Ramón sé que vino de otro sitio, fue sacerdote, fue secuestrado por África, o sea, le había pasado muy mal y era sacerdote hasta que viene acá a Perú, le eligen obispo y él nunca se dio por vencido. Entonces, viene y ya los otros sacerdotes habían creado las misiones y esos sacerdotes son los que se dedicaban a enseñar la labor de inserción con los varones. Pero había muchas niñas, muchas adolescentes, muchas mujeres, pues que el monseñor, pues, ¿qué le iba a decir a una mujer indígena arábiga? Primero, aprender su lengua. Segundo, ¿qué le podía enseñar para que pueda socializar en ese contexto? Entonces, yo pienso que fue un visionario, se preocupó y dijo, uy, sí, está bien, yo los varones puedo trabajar, pero ¿y con las mujeres qué voy a hacer? Yo ni sé coser, ni sé lavar. Entonces, me imagino que se ha hecho esa pregunta. Así que se va a España porque no había ni avión, va en barco meses, toca puertas a las congregaciones, estaban las monjitas y mira, allá tengo en Madre de Dios, hay unos indígenas, me decía indios, ¿no? Ahí están los nativos, ¿no quieres ir a trabajar ahí? No, no, no. Y le negaron, hasta que, no me acuerdo qué congregación era, una tal madrecita, Ascensión Nicole y otras 4 monjitas, dijeron, así, así nada más, yo no sé, y deja tocar el Espíritu Santo, si existe por ahí el Espíritu Santo, que toque más como la hermana Ascensión Nicole. Entonces tenía como 45 años, la jovencita no era, tampoco era anciana, pero ya tenía sus años, así que dice, viene los meses de sus hábitos, todo, pues ahí todo tapada, todo bien. Iba a venir con varios días hasta que, bueno, resumiendo, ya no vienen por este sitio que estaba ahí porque se enteraron que el monseñor la segunda, tercera vez que viene naufragó. Y todos creyeron que el monseñor, perdón, el padre Ramón, porque no era monseñor todavía, había muerto. Pero no, resulta que sobrevivió. Y nuevamente yo digo, eres el Espíritu Santo, que no sé si a los peces les han dado para que le empujen, pero él sobrevive. Él sobrevive, otros mueren, y él no se da por vencido, porque si yo voy y me ahogo en el mar, nunca más llegaría a pisar el mar. Pero él viene terco y dice, va a traer a las monjas sabían lo que le había pasado más, pues yo me asustaría, pero ellas no, no se asustan, entonces, pero son bien precavidas, como todas las mujeres, ¿no? Yo ya no voy por ese río, me voy por otro. Así que vienen por Puno, y entonces sí, bajan y ahí es donde se ve, no hay fotografías, ya se había sentado Puerto Maldonado, entonces vienen por el río Tambopato. Ahí están las monjitas, que hay como una pintura ahí, ¿no? Son ellas quienes llegan, le recibe el monseñor Mon, a ver qué vamos a hacer y le da una función, ¿no? Así que, como no había WhatsApp, no había YouTube, no había internet, no había teléfono, pasan 4 años, fundan la escuela, la primera escuela donde yo actualmente trabajo. De mi primera directora ha sido la Madre Ascensión Nicole. Entonces, las monjitas dicen, oye, nuestras superioras se han olvidado de nosotros, porque entiendo que hay que hacer un reporte, ¿no? Y las monjitas de España dicen, y estas locas, mira, se han ido, se habrán muerto, no lo sé, pero no se reportan con nosotras. Yo creo que algo les ha pasado. Que descansen en paz, que estén con Dios. Les dan por muertas.
eran años que no se comunicaban. Así que, y las otras piensan, nos han abandonado nuestras superioras. ¿Qué hacemos? No podemos estar así. Conversan con este obispo, que ya era obispo, ya había engordado, le habían dado mucho chapo, pescado, qué sé yo, porque ya vivía acá, entonces ya queda como gordito. Y dicen, mejor hay que crear una congregación, acá nada más. Ya, y no hacía falta que estudie tantos años, la hermana Asunción ya era monja, ya había formación. Así que crean esta congregación religiosa denominada Misioneras Dominicas de Rosario. Y así, ella se va a enfocar, gracias al Monseñor, o sea, fue misionario, pienso yo. Él no dijo, no esperó, no. Él ya era visionario para su tiempo, era progresista en ese entonces. La madre más dice, vamos a enfocarnos netamente en la educación y en la formación de la mujer amazónica. Sí, fue revolucionario, imagínate, ya cumplió casi como 100 años, pero hace 100 años, monseñor, que me imagino que todo era este monte, pensaba, se sentaba en algún momento con la madre Ascensión Nicole, fundan esto. Yo pienso que igual las mujeres seguimos siendo revolucionarias, y fue muy revolucionaria la madre Ascensión Nicole. Claro, digo, claro, es mi obispo, es obedecerle todo el tiempo. El obispo me dice esto, obedezco, no. Y creo que no sé qué hacen algo de derecho canónico, no sé, pero se escribieron como que ya no tenían que depender mucho del obispo. O sea, ya está bien, nos has traído acá, pero nosotros queremos extendernos. No solo queremos dar alas, queremos tener nuestras propias alas. Van y van a seguir fundando. Yo digo que fue muy barraca la madre, porque, porque generalmente se suele hacer mucho caso al obispo, ni nada, sino que una vez que conversaba con las hermanas decía así. De una forma muy sutil le estaban diciendo, monseñor, usted vaya con los varoncitos, déjenos volar, déjenos atender no solo a la mujer peruana, y va a ir y están las hermanas dominicas de Rosario en Asia, en todos los continentes, ¿no? Y esa era la historia de Ramón, quería mencionarlas. Luego llegaron a mi comunidad. Nunca recibí la educación de estas hermanas. Yo estaba al otro extremo donde no llegaban ni nada, ni la pluma de nada. Pero ahí llegó las primeras misioneras, los trajo el padre Álvarez, que no eran monjas, sino eran laicas. Y más loquías, pues esas hermanas misioneras, solo misioneras laicas, pues sí sé que lo que ha pasado al monseñor, sí sé todas las cosas que ha pasado a la hermana Ascensión Nicole. Que voy a ir allá al monte, donde no había nada, recién a construir una escuela, poder enseñar ahí y no sabía ni la lengua ni nada. Yo recibí o formé parte, me educaron esas laicas voluntarias que habían tenido una formación. ¿Qué recuerdo de ellas? Sin existir REIVA, sin existir las políticas EIB, ya hacían la EIB. Venían, nuestra clase era afuera, los sábados, cuando teníamos que pescar, nos mandaba llevar barbasco, pescábamos con ellos. Las hermanas, ¿qué es lo que hacían? Nunca habíamos hecho pan, pero ellas preparaban pan. No sé cómo hacían con el horno, porque sea ahí al fogón, pero hacían. Hacían kermés. Luego empezaron a entender que nosotros teníamos un huerto escolar. Nunca había visto tomates en mi vida, los pepinos, pero ellas trajeron,
Decían, "Mira, este es el pepino, esta es la verdura tal", y decían, cada uno va a traer un pollito porque vamos a hacer un gallinero. Teníamos cerca de 100 gallinas casi a fin de año y después comíamos, ¿no? Y obviamente yo me acuerdo que este, la profesora me dijo, oye, eh, menciónanos verduras. Y digo, verduras. Yo apenas conocía el tomate y el pepino que habían traído las hermanas, pero en la escuela, como nos iban hablando de ciertas verduras que para mí era una cosa extraterrestre, y siempre nos hablaba que había alcachofas, que había berenjena. Entonces, ya en mi chip ya estaba eso. Verduras, solo conozco tomate, pero me decía 5. Así que empecé a decir, tomate, pepino, cebolla, apio. Nabo, yo no sé qué era, pero me puso 20. Claro, la importancia de conocer no solo lo mío, sino lo que estaba afuera, ¿no? Y cada vez que veo un apio y cada vez que veo eso, me acuerdo de mi profesora. Y sí, nos dibujaba una manzana porque a veces te dicen, no, es que solo tienes que enseñar lo que está ahí. También tienen que enseñar lo que está afuera, porque cuando nosotros salimos, no sabemos qué es eso. Y después la profesora empezaba a traer una chirimoya, algunas cosas que crecían ahí. Oye, mira, esta es la chirimoya, esta es la carambola. Y así recuerdo de forma cariñosa a las hermanas que no, yo no llegué a interactuar, me han contado, pero sí llegué a palpar a estas hermanas laicas. Y yo pertenecí, yo fui educada en una escuela de la red escolar de la Selva Suroriente Peruana de la RESOP. Lo digo con mucho orgullo, ahí donde las misioneras fundaron la primera, eh, no se puede decir piedra, la primera Cañabrava, porque era de Cañabrava nuestra escuela, hace una chocita humilde, ahí no teníamos, nunca nos llegó ni una silla, hacíamos de tronquito, era casi imposible tener una mesa, pero éramos felices. Teníamos un solo cuaderno, cómo cuidábamos como oro, y en la hora de educación laboral hacíamos canoas, el tejido, con las fibras, o sea, yo sin querer tenía que ir a mi abuela, hoy día la profesora me va a decir que cómo se teje esto, me tienes que enseñar. Obligaba a que las abuelas pues me enseñen esto, y es lo que es, ocurrió. Lástima que hoy en día no pase eso, pero tengo ese grato recuerdo yo de esto. Entiendo que ustedes están como voluntarios. Me gustaría que el Espíritu Santo toque a muchos voluntarios más, porque Reiva es un proyecto eh, visionario también. Creo que del Santo Padre, no, Padre, no sé. No sé, pero no es a corto plazo, es a largo plazo, y ya se tiene estas experiencias, sino hay que ver de qué manera hay que trabajarlo. Y qué bueno que se toca este tema, porque si se va a trabajar una educación de calidad desde el enfoque IB, es importante conocer el rol que cumple la mujer en la Amazonía. Muchas gracias. Aquí, sí. Muchas gracias, Jessica, por esta importante presentación, muy buena. Yo no sé si podríamos abrir un poco, unos minutos más, este espacio para poder hacerte preguntas, ¿no? Yo creo que hay deseos de compartir impresiones, ¿no? Algunas observaciones y preguntas que quieran hacerte. Entonces, es la oportunidad. Aquí también tenemos tenemos voluntarias, tenemos Ujú. voluntarias Reiva indígenas, Jessica. Ahí están aquí, ¿no? Está la hermana Nancy, que está ahí, y también está Erika.
que está en Pueblo Nuevo del pueblo Piaroa. Entonces, pues es muy bueno abrir este espacio y poder compartir un poco. Entonces los invito, si tienen algunas preguntas, algo que quieran compartir, algo que les ha gustado, algo que les ha tocado, en fin, todavía tenemos... Patatas en latín. Ay. Se han quedado mudos con tu exposición, Jessica. No me han entendido todo, no me han entendido nada. Sí, padre, nos hemos quedado mudas. Mm. Voy a compartir un poquito, ¿no? Es interesante lo que ha dicho mi hermana, que es mujer indígena también, igual que yo. Entonces, sí, es tan importante lo que ella decía, el proceso de la mujer como tal, porque me ha tocado acompañar un poquito mujeres de la Amazonía también, y el hecho de que yo soy de línea matriarcal como mujer guayú, entonces también gira en torno de la madre, la formación como tal, y eso es lo que me llena bastante. Igual pues sigue siendo alrededor de la mujer la formación de los valores, todo lo que tiene que ver también con la, ¿cómo le digo? La sabiduría que se da de generación en generación, porque obviamente la mamá es la que más está pendiente absolutamente de todo, de que uno aprenda absolutamente todo, lo que tiene que ver con la artesanía y en especial, de manera especial, la lengua también, que es lo que primero le enseñan a uno y ya después viene lo que tiene que ver con los quehaceres de la casa. Y de ahí seguirán también pues transmitiendo de generación en generación y ya compartiendo un poco con las demás mujeres indígenas también de aquí de la Amazonía, en el caso del pueblo Piaroa, que compartí muchísimo tiempo con ellos. Es interesante también ya el de estar cerca, de seguir aprendiendo con ellas, porque obviamente uno no aprende absolutamente, no sabe absolutamente todo, pero sino que ella aporta y ellas han aportado a mi vida también como tal. Eso es lo que yo quiero compartir. Muchas gracias, Nancy. Muchas veces tenemos muchos presentadores, ¿no? Pero que nos hablan de la cultura indígena, pero que no son indígenas, ¿no? Entonces este es un caso bastante diferente, ¿no? Jessica es indígena y nos habla de su propia cultura. Wijín, Mm. Que primero felicidades, Jessica. Qué gusto nos dio oírte hablar. Dije, es una líder. Y eso, como el escucharte desde la experiencia de lo que viviste cómo viven las mujeres en tu comunidad. Y mirar aquí el proceso de cómo van nuestras alumnas. Nosotros estamos en Huijín, que es el pueblo achuar, que ahí estaba dentro de las lenguas que ponía, que se hablan en Perú. Estábamos buscando la achuar y sí que se habla. Aquí hay alrededor de 5,000, ¿verdad? Del pueblo achuar, 5,000 personas la población. La comunidad, el territorio es amplio, como con 46 comunidades. Pero eso, el liderazgo en la mujer aquí, cuando te oíamos decíamos, ojalá y lleguen un día a tener ese nivel de participación, de poder en la voz, porque son muy tímidas, muy apagaditas sí, mucho, mucho. Así como ahora decía la hermana Nancy ahí, de cómo allí el matriarcado se vive, la mujer es líder. Aquí quien habla es el hombre. Quien tiene el mando es el varón. Y todavía la mujer va muy despacito en ese camino de salir adelante. Y claro, nosotras soñábamos con eso, como que la mujer pueda tener más voz, más participación, más dinamismo. Y uno de los proyectos de trabajo, de acción en la escuela, el bimestre pasado, fue sobre el liderazgo de la mujer. Intentábamos hacer actividades dinámicas, toda la planificación, pero claro, son casi mudas, solo para hacer más aptos y muchachitos. Ay, no te pues Pero qué gusto irte, Jessica, qué gusto. Gracias. Nada que te...
Kenia, Jessica, la que te habla, la que estaba, digamos, participando ahora, es Kenia. Es una hermana también de Santo Domingo. Es una religiosa. Entonces, ¿tú tendrías algunas palabras, Jessica, para Ah, ese tipo? sí, sí, padre. Sí, mucha gente piensa que yo hablaba mucho cuando en realidad en primaria no hablaba mucho. Hubo un tiempo cuando ya las escuelas, bueno, cuando así como anécdota, derroché, pero siento que es importante ya que las hermanas están trabajando y me identifico mucho con esas niñas porque yo fui como esas niñas. Y yo me acuerdo que em, vinieron otras misioneras y construyeron una escuela, el piso era cemento, ya iba mejorando. Entonces, la profesora me hace pasar al frente y mis compañeros empezaron a burlarse de mí y entré como en shock. Me quedé ahí, me volteé y se burlaban y ya me puse a llorar. Y y pues como todos, no todos eran de mi edad, o sea, y si yo estaba en primer año, uno de 15 años estaba en primer año de primaria, y yo sí tenía la edad y ya pues tenía otro. Luego igual fui siempre introvertida. En el contexto, sí hablaba lo necesario porque tenía que responder a la profesora si no me ponía a cero, o nos castigaba, bueno, antes era la educación así. Entonces, en secundaria fue peor, que vine a la ciudad y todo el mundo me decía, era la rara porque venía como que a infectar el colegio porque yo era indígena, hablaba una lengua y nunca tuve amigos en secundaria. Eh, a excepción de cuando ya estábamos casi en cuarto y quinto, una compañera que sí me hablaba, pero las demás, o sea, personas siempre han... Hoy se utiliza la palabra bullying muy de moda, pero antes el bullying se disparaba mucho y nadie decía nada y eso era normal. Y luego terminé la secundaria muy traumada, voy a decirlo. Eh, Luego me tocó estudiar pedagogía y dijo, pues tengo que hablar acá. Lo bonito de estudiar y que siempre voy a agradecer es que el grupo que yo tuve, cuando yo ingreso, ahí era así indígena, yo no me había olvidado la lengua, mis compañeros se enteraron de que yo era indígena y hablaba la lengua. Me dijeron, sí, ¿y qué diferencia hay? Querían que muchos querían que yo estudie con jóvenes que hablaban mi lengua y que estudie educación. O sea, para estudiar tengo que ser indígena, tengo que estar solo con indígenas. No. Entonces yo estudié educación secundaria con los castellano hablantes y recibí ese cálido trato con la mayoría y me miraban como un potencial. Eso a mí me ayudó mucho a que yo pueda hablar, pueda hacer mi tesis, lo hice en base a eso. Y entiendo perfectamente a las niñas porque estuve en esa piel y ¿qué les puedo decir? ¿O qué hay que hacer en este contexto? Mm, Pienso que trabajar bastante la identidad, es decirle, no tanto que tú eres líder, no, porque ella no tiene idea de lo que es el liderazgo. Todavía no tiene esa noción. Lo que ellas deben trabajar es su lado personal, que ella es importante porque es achuar, porque es arakmut, porque es mujer
implica quererse, porque ya la autoestima como que ya lo bajaron y lo han pisoteado. Lo que esa niña tiene que entender es que, muy bien, me despedazaron emocionalmente, me hicieron sentir que no valgo, y tú eres, pero también tienes la capacidad de reconstruirte. No que las otras van a sentir pena por ti, porque es siempre hacerle quedar como la víctima, pobrecita, a ella le maltratan, a ella es calladita. No, tienes que decir, te caíste, te pisotearon, estás herida, pero levántate, porque esas heridas se pueden curar. Te destrozaron, créeme que tienes la capacidad de reconstruirte. Coge cada pedazo de ti, tú sola. Yo te acompaño, te animo. Entonces, ¿por qué? Porque sí se puede. Eso deben entender las niñas. De que, bien, me han hecho creer que mi lengua no vale, que mis rasgos, que solo, bueno, nos hacen creer que hay un prototipo de belleza, que es tener tez blanca, que hay que tener ciertos ojos, y pues como yo no lo tengo así, o que son mis párpados caídos, o son achinados, y no es imposible alcanzar un prototipo de belleza, entender que hay varios tipos de belleza. Entonces, trabajar mucho en la reconstrucción de uno. Recojo mis pedazos, no es que, bueno, hay personas que inclusive han sufrido abusos, ¿no? Tú puedes, hay una niña que me tocó estar y todos los días lloraba porque habían abusado sexualmente de ella. Primero lloraba y le dije, no, deja de llorar. Tienes que seguir adelante, sola. No es que no sí vas a poder. No tienes ni idea de lo capaz que eres, pero vas a poder. Hoy en día esa niña sonríe, responde las preguntas, es muy extrovertida. Puedo ver que ha cambiado su vida. Pero cuando nosotros o un grupo solo le veía como víctima, pobrecita, ay, sí, le han hecho esto y no, le dije, no, tú tienes que continuar. Hay muchas que han ganado premios extraordinarios, cantantes famosas que han pasado peor situación que tú, y tú tienes que levantarte, tener fe en ti. En este proceso te voy a ayudar yo, te va a ayudar Dios, porque es importante también trabajar la espiritualidad, que yo le digo yo, la inteligencia espiritual, que es la que poco se habla. A veces siento que como no me hacen caso, no siento el abrazo, pues abrázate tú. ¿Por qué siempre estás esperando que otros tengan lástima o que te den amor? Si primero tú tienes que darte amor. No es que estoy triste porque no me regalaron o no me dieron un abrazo. ¿Por qué? Suficiente que tú te abraces. Y he tenido yo cumpleaños donde nadie se ha acordado. Ni yo me acordaba. Un inicio sí me chocaba, pero dije, ya, pues estoy con vida, ¿qué voy a hacer? Es el regalo más bonito que me da la vida. Y es eso. Y empecé a trabajar eso. Ese grupo me dio esa confianza. Sigo trabajando porque no es, o sea, son secuelas que quedan, pero solo con esa seguridad, el poder caerse una y otra vez y levantarse y entender que la vida es eso. Hay gente que viene, a pesar que soy profesional, y si quiere hacerme sentir menos, me quiere minimizar, yo solo tengo que verlo, uy, la que está mal ya no soy yo como yo creía, él es el que está mal, porque a él le cuesta entender que hay personas diversas, que hay personas que hablamos tal cosa, y qué pena por él, por esa persona, pero no por mí.
pueden decirme tal cosa y mucha gente puede no gustarle lo que yo soy. También comprendí que hay gente donde me va a querer y hay gente que no. No están todos obligados a quererme. Hay gente donde le voy a aburrir, hay gente que donde le voy a caer muy bien. Así es, o sea, tiene que entender esa parte porque yo he visto a un grupo acá que les meten el tema liderazgo, liderazgo, liderazgo acá. Como no conoce, no está trabajando, si tú no haces tu limpieza personal, vas a querer y suele ser, sí, llega a ser esa lideresa, pero como no ha trabajado su lado personal, va a ser más materialista, puede utilizar ese liderazgo para hacer otras cosas que no son tan favorables para su comunidad. Entonces, solo cuando trabaja la parte interna, en sanar sus heridas, va a entender que su voz es importante y hay que saber cuándo alzar la voz, en qué momento. No es que yo voy, soy lideresa y díganme esto, no. Y yo no me considero lideresa. De verdad, cuando me miro y vi el discurso del Papa, dije, no, ese soy yo, no. Porque el primer día, no sé si se acordará, padre, pero yo temblaba ese día. Y todos me decían, ¿así vas a hablar? Sí. Pero ese día yo no le pedí a Dios. Yo solo le dije, ahí estaba mi abuelo. Yo sentí el espíritu de mis abuelos ahí, de mis otros abuelos, como que no es mi voz, no es el de Jessica, pero voy a estar frente al Papa. Y no le voy a decir cómo me fue hoy, no. Le voy a decir todo lo que estamos padeciendo las poblaciones indígenas del Perú y del mundo, porque las cámaras me van a captar. Y creo que subconscientemente ayudó bastante a que lo hagan. Me dijeron, o sea, hubo varias intervenciones, se dirigieron y me dicen a mí, ¿cómo lo has hecho? La verdad, nunca lo preparé. Todos son testigos que sabes, y Jessica, estás temblando, lo haces muy mal, me dijeron, y ya, es tener confianza, trabajar bastante la autoconfianza en uno mismo. Es el primer paso que yo puedo decir. Que nadie te diga que tu cultura no vale. No, es tan valiosa. Que haya sido fragmentado es muy distinto. Muchas gracias, Jessica. Como se dan cuenta, Jessica ha compartido pues a diferentes dimensiones de su vida, niveles de su vida. Yo creo que esta es una presentación muy rica. La vamos a seguir teniendo la próxima vez. Nos vas a acompañar, Jessica, ¿no? La próxima vez con los relatos también, que lo tenemos el día jueves. Entonces, vamos a seguir disfrutando de tu presencia, Jessica. Te agradecemos nuevamente todo ese apoyo que estás dando a Reiva. Lo has hecho también el año pasado, ¿cierto? Y realmente son de las presentaciones que quedan en el corazón. Muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Ya estamos en la hora, ya nos hemos pasado un poquito. Y antes de despedirnos, por favor, vamos a abrir las cámaras para tomarnos la foto de rigor. A la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Jessica, un gran abrazo también para todas y todos. Gracias. Adiós, familia. Muchas gracias, muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, Lisette. Chao, Nancy. Chao, Nancy de Colombia. Chao. Es que nosotras dos.